Seguramente has oído hablar de la experimentación con animales, pero ¿realmente conoces en qué consiste y cuál es su historia? ¿Sabías que existen normas éticas que regulan esta práctica? Quédate en ese video y descubre todos los detalles sobre este controversial tema. Como siempre, comencemos por el concepto. La experimentación animal es un método científico que utiliza animales para realizar investigaciones. Se aplica tanto en estudios básicos como en el análisis del comportamiento y genética, como en ensayos diseñados para generar avances que beneficien a la humanidad. La historia de la investigación con animales es bastante antigua, por lo menos se remonta a la época de los griegos, con prácticas como la vivisección, la cual es una práctica que consiste en la disección de un animal vivo con el objetivo de observar el funcionamiento de los órganos. Las referencias más antiguas a esta práctica se encuentran en escritos médicos y filosóficos de Aristóteles y Eratástos, datados entre el siglo I y III a.C. La vivisección parecía ser algo habitual en esa época, adoptada incluso por los romanos. Por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, el célebre médico Galeno realizaba experimentos en cerdos, monos y cabras vivas, acumulando estudios que le hicieron merecedor del título del padre de la vivisección. Desafortunadamente, para la ciencia médica, muchos estudios de estos pioneros se convirtieron en verdades incuestionables, frenando la experimentación durante siglos. No fue hasta el siglo XVI que se reanudó la investigación científica formal. Durante este siglo, el italiano Andrea Vesalius, considerado el pionero de la anatomía moderna, impulsó notables avances en la comprensión de la relación entre anatomía y fisiología. En sus demostraciones anatómicas públicas, utilizó perros y cerdos para ilustrar sus descubrimientos. La experimentación animal comenzaba a ser un tema de discusión, ya que había dos corrientes. Por un lado, el filósofo René Descartes afirmaba que los animales no tenían intelecto y que por lo tanto no podían experimentar el dolor de la misma manera que los humanos. Por otro lado, la mayoría de los experimentadores estaban convencidos de que los animales sentían dolor, pero lo justificaban con argumentos teológicos. Según ellos, Dios nos otorgó una posición superior en la creación, lo que hacía que el sufrimiento animal se considerara un sacrificio necesario para nuestro beneficio. Ya durante el siglo XVII, se implementó el primer programa sistemático de experimentación con animales vivos. William Harvey llevó a cabo estudios con cientos de ejemplares para demostrar de manera concluyente cómo circula la sangre en el organismo. En este siglo, era común experimentar con perros y ovejas. Sin embargo, no eran los únicos animales con los que se experimentaba. Por ejemplo, Marcello Malpighi utilizó docenas de ranas para demostrar la unión anormal entre venas y arterias. Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII que Albert Sponhauer, utilizando más de 200 animales de distintas especies, pudo demostrar que los animales sienten dolor al medir su reacción ante diversos estímulos dolorosos. A partir de estos estudios, Sponhauer se convirtió en la primera persona en pedir disculpas por infligir sufrimiento animal, algo que manifestó en el prefacio de su tratado sobre irritabilidad y sensibilidad, escrito en 1752. Estos estudios crearon además un nuevo sentido de responsabilidad hacia los animales y que puede ser encontrada en varias publicaciones del siglo XVII. Sin embargo, aún había filósofos como Immanuel Kant que afirmaba que si bien deploraba la crueldad excesiva, los animales existían para el beneficio humano. El avance en la conciencia animal fue lento pero constante, y para 1875 se creó la primera sociedad protectora de animales, seguida por una sociedad similar en Estados Unidos, siendo una de sus principales preocupaciones de ambas sociedades la objeción al uso de los animales en la ciencia. A pesar de esto, la experimentación animal continuó sin prácticamente ninguna restricción, pues en palabras de muchos científicos, estos experimentos no eran crueles, pues eran útiles para la humanidad. Por ejemplo, Louis Pasteur estudió una gran variedad de enfermedades infecciosas con animales, como la proteína en los gusanos de seda, la rabia en los perros y el anthrax en los borregos. De hecho, a Pasteur se le acredita la invención de la vacuna contra la rabia, probándola primero en perros, conejos y cobayos. El médico Claude Bernard señala en su obra Introducción al estudio de la medicina experimental lo siguiente: ¿tenemos el derecho de hacer experimentos en animales y diseccionarlos? Yo pienso que tenemos este derecho, completa y absolutamente. Sería extraño que reconociéramos el derecho de los hombres para hacer uso en todos los pasos de su vida, incluyendo el uso doméstico y la alimentación, y se les prohibiera hacer uso de ellos para su propia instrucción en una de las ciencias más útiles a la humanidad. Esta perspectiva reflejaba la mentalidad de la época, en la que la humanidad se erigía como el centro del universo,
con el derecho absoluto de dominar la naturaleza, ya fueran plantas o, por supuesto, animales. La experimentación con animales se amplió a la industria cosmética desde principios del siglo XX, luego de que una mujer quedara ciega por utilizar una máscara de pestañas. A partir de esto, la FDA de Estados Unidos aprobó la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos en 1938. Esta ley obligaba a la verificación de seguridad de los cosméticos, lo que llevó a las compañías a comenzar a probar sus productos en animales. Estas pruebas involucran el análisis de toxicidad de diversos componentes presentes en el producto final. Aunque las leyes contra el maltrato animal no son nuevas, pues por ejemplo, en 1635 en Irlanda se prohibió atar arados a las colas de los caballos para evitarles dolor, y en 1641 en Massachusetts se promulgaron normas para proteger a los animales domésticos. La realidad es que a inicios del siglo XX aún no existían regulaciones específicas sobre la experimentación con animales. Afortunadamente, en los años 30 se comenzaron a plantear cuestiones éticas en torno a la experimentación con los animales, comenzando a surgir regulaciones en Europa y Estados Unidos. Estas regulaciones se fueron convirtiendo con el tiempo en disposiciones, documentos reguladores y leyes. A raíz de esto, en varios países se comenzaron a realizar congresos, foros y reuniones relacionadas con la ética en la experimentación animal. Como consecuencia de esto surge un nuevo concepto, la bioética animal. ¿Y qué es la bioética animal? En pocas palabras, es un conjunto de normas éticas que regulan el comportamiento y las relaciones entre los humanos y los animales. Aunque la bioética se originó para regular la práctica médica tras los espantosos experimentos humanos de la Segunda Guerra Mundial, su aplicación se extendió rápidamente a la experimentación animal. Hoy en día se debate la posibilidad de una bioética universal que respete toda forma de vida, ya sea animal, vegetal o incluso microscópica. Esta nueva perspectiva generó una discusión ética importante, pues plantea una pregunta fundamental: ¿se deben de seguir utilizando animales para los estudios de laboratorio? La respuesta no es fácil, pues por un lado es cierto que la experimentación animal nos permitió la comprensión de muchos campos médicos o incluso grandes avances como la vacuna contra la rabia, y por otro lado, hoy tenemos una mayor comprensión sobre la capacidad cognitiva y del sentir de dolor de los animales. Esta cuestión ética ha llevado a los experimentadores a generar normas, procedimientos y legislaciones que tienen en cuenta distintos grados de compasión, piedad y justicia hacia los animales de laboratorio. Aunque hoy en día resulte utópico imaginar un mundo sin animales en la experimentación, el reconocimiento de que estos son seres conscientes y capaces de sentir dolor, ansiedad o miedo ha llevado a los investigadores a evitar situaciones que les provoque estrés, sufrimiento u otro tipo de malestar. Con la idea de estandarizar las técnicas de manejo de animales de laboratorio, en 1959 los investigadores William Russell y Rex Roche publicaron en su libro Los principios de la técnica experimental humana, el principio de las 3 R's. Este principio se basa en 3 postulados básicos: reemplazar, reducir y refinar. Básicamente, el concepto de reemplazar se refiere a sustituir en la medida de lo posible animales vivos por otras opciones más viables o animales menos sintientes, como maniquíes para prácticas, cadáveres o el uso de modelos matemáticos. El reducir se refiere a disminuir el número de animales en lo mínimo, pero que permita dar resultados estadísticamente representativos. Esto por medio de una buena planeación y ejecución del experimento, utilizando animales homogéneos en cuanto a especie, raza o cepa, género, edad, estado de salud, peso y procedencia. Finalmente, el refinamiento se refiere a adquirir la práctica necesaria antes de llegar a la experimentación, para de esta forma minimizar cualquier potencial de estrés, dolor, sufrimiento o daño permanente que pueda llegar a sufrir los animales producto de la experimentación. Y para explicarnos de una forma mejor el día a día de la experimentación animal y la realidad de la biótica en el campo práctico, así como la relación de los comités de biótica y los investigadores, qué mejor que una experta en este tema para que nos los explique. Hola a todos, mi nombre es Daphne. Soy médico veterinario y me dedico a trabajar con animales de laboratorio. Como bien dices, el uso de animales para la investigación científica es un tema controversial. Para nosotros los investigadores, médicos veterinarios, biólogos y técnicos que estamos involucrados en el cuidado, reproducción, manejo e investigación con animales, no consideramos un derecho implícito el trabajar con ellos. Más bien, el tener en las manos una vida, la cual nos dará conocimiento de procesos biológicos, fisiológicos y patológicos, nos ayuda a
subir la expectativa de vida, no solo del humano, sino también de otros animales, pues trabajar con ellos es un privilegio. En cada institución donde hay investigación científica, desarrollo tecnológico, pruebas de laboratorio y enseñanza que involucren animales, hay un comité destinado al cuidado y uso ético de animales de laboratorio. Las personas que lo conforman son al menos un médico veterinario y un investigador de alta jerarquía, ambos expertos en la ciencia de animales de laboratorio. Dependiendo del protocolo experimental, se deberá incluir a otras personas expertas inclinadas en esa área para verificar que la investigación tenga fundamentos y sea viable. Para que un investigador se le apruebe un protocolo experimental, tiene que escribirlo y someterlo al juicio del comité de ética de su institución o las instituciones involucradas. El protocolo tiene que ser muy descriptivo en cómo se mantendrán a los animales, cuáles son las características, qué es lo que quiere ver y cuáles son los métodos y los objetivos del trabajo. Cada acción que se haga debe ir referenciada, es decir, debe de haber algún artículo científico donde se haya descrito y hacer énfasis en cuáles son los puntos críticos, en qué momento pueden llegar a sentir incomodidad los animales y cómo contrarrestarlo, cuál es su punto final, es decir, la eutanasia, y cómo se llevará a cabo. El objetivo en la fase final no es ver al animal agonizando de dolor, sino evitar llegar a ese extremo y determinar cuándo concluir el experimento. Los expertos del comité lo evalúan y si saben que esto causará dolor innecesario a los animales, incluso en su alojamiento, o si no hay algo novedoso que esta investigación pueda aportar, no darán su consentimiento de llevar a cabo dicha investigación. Ellos pueden asesorar al investigador responsable hasta que esté debidamente justificado o corregido, cumpla con las normas, libros y guías de bienestar animal publicados y vigentes. Para cada especie animal que es usado, se deben de cumplir requerimientos de espacio, limpieza, temperatura, ciclos de luz y obscuridad e incluso de recreación, los cuales deben de proveer bienestar y tranquilidad a su vida. Para eso se estudia su fisiología y comportamiento en su hábitat natural, pues para cada especie se busca su confort, tanto ambiental como en su entorno social. Es decir, los animales sociales o gregarios se mantendrán a medida de lo posible alojados en grupos con espacio suficiente para mostrar sus comportamientos y posturas naturales. Por ejemplo, las ratas son animales extremadamente sociales e inteligentes, que les gusta ponerse de pie, por lo que la caja en la que se aloja deberá tener espacio suficiente para que esté en 4 patas o en 2, o los animales que sean solitarios como el hámster sirio se resguardarán individualmente debido a que solo muestran breves encuentros sociales, como en época de reproducción, y mientras ese no sea el fin, su interacción será agresiva. Las personas que estamos a cargo de la salud de los animales de laboratorio siempre estamos en busca de signos de bienestar o dolor, si se acicalan, si están activos o si suben de peso. Incluso hay una escala que nos puede decir cómo evaluar el dolor en sus rasgos faciales. A esta escala se le conoce como la escala de Grimas y está adaptada a cada especie. Lo que se busca es poder brindar el mayor confort e intervenir en cada etapa para que no escale el dolor. Gracias a la ciencia de los animales de laboratorio, se mejora cada día el manejo de los mismos. La forma de sujeción actual busca que sea lo más gentil y amigable posible y que los animales no se sientan depredados. Esto se logra haciendo una conexión con ellos, sensibilizándolos al manejo, al toque y a las personas que estamos a cargo, evitando en medida de lo posible su estrés. Nos podemos ayudar de tubos y cuando ya estén totalmente seguros, tomarlos con nuestras manos sin que sufran angustia. Existen otros métodos donde los animales son entrenados a base de mimos y cuidados, dándoles de comer para que se queden quietos durante su manejo. Incluso se ha visto que buscan el apapacho del que los cuida. La ciencia de los animales de laboratorio progresa cada vez más y se busca que cuando un animal sea utilizado sea de la mejor manera y evitar el máximo dolor, sufrimiento, estrés o angustia, y que cada acción en torno a ellos y su recuperación sea amigable. La forma de alojarlos también está cambiando, pues ya no solo es una caja con acerrín y alimento. Hoy en día existen cajas interconectadas, de doble piso, incluso los pueden llevar a un cuarto de juego para su recreación. Al estar los animales en buena condición, nos dará datos más confiables y es gratificante para los que trabajamos con ellos ver que su vida es libre de crueldad.
Cada cierto tiempo, las instituciones comprometidas con el bienestar animal dan curso para los investigadores, para que sean más conscientes en sus investigaciones y conscientes de la vida que tienen en sus manos. Los que nos dedicamos a la ciencia de los animales de laboratorio, buscamos cursos que nos mantengan actualizados, con asociaciones como ALAS, que es la Asociación Americana para la Ciencia de los Animales de Laboratorio, o FELASA, que es la Federación Europea de la Ciencia de los Animales de Laboratorio. Otra forma en la que ha evolucionado la ciencia de los animales de laboratorio son las técnicas de diagnóstico por imagen. Al haber pruebas como la tomografía y las pruebas de imagen molecular, nos da un panorama de lo que sucede in vivo con los animales, reduciendo enormemente la cantidad de ejemplares que se sacrifican. Al hacerse estas pruebas, podemos monitorear al animal a lo largo de su vida y de los procesos a investigar, evitando así que se sacrifiquen animales cada cierto tiempo de la investigación y tomar muestras de cada órgano. Aún hay mucho por mejorar. Concientizar es nuestro mayor reto. Darnos cuenta de sus emociones, incluso de las nuestras, y atenderlas es un reto como humanidad. El agradecimiento que yo les tengo a los animales de laboratorio que han dado su vida para la mejora de la nuestra queda plasmada en cada vacuna de COVID que se inyecta, pues gracias a los hurones que fueron clave para su desarrollo, hoy puedo salir a la calle sin cubrebocas y abrazar a los que más amo. Gracias a los ratones que hicieron posible que se descubriera cada parte de su ADN, podemos soñar con la medicina genética, poder silenciar genes que causan cáncer o diabetes. Esto es un paso enorme y por este gran avance existe una escultura al ratón de laboratorio en honor a su vida. Esta se encuentra en el Instituto de Citología y Genética en la Academia de Ciencias en Rusia. Podría seguir hablando de este tema, ya que es muy extenso y apasionante para mí, pero por lo pronto agradezco a Andrés la invitación y este espacio. Sin duda, la experimentación animal es un tema polémico. Como mencioné en el video, muchos de los avances médicos que hoy disfrutamos surgieron de experimentos con animales, los cuales ahora se considerarían, en muchos casos, atroces. Sin embargo, gracias a la intervención de comités de bioética y a regulaciones oficiales como la NOM 62 en México, hoy se lleva a cabo con mayor vigilancia, buscando reducir al mínimo el sufrimiento animal. Esto es todo por este video. Cuéntame, ¿conocías la historia de la experimentación con animales? ¿Crees que en un futuro cercano deje de hacerse? Puedes dejarme tu respuesta y cualquier otro aporte en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y escuchaste un episodio más de La Nota Perdida.